Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra emisión especial de la Hora Global, transmitiendo desde la Universidad del Valle de México, Campus Cuernavaca, en la que estaremos entrevistando a los diferentes candidatos de elección popular en el estado de Morelos. En este programa tenemos el gusto que nos acompañe el candidato a diputado federal en Morelos, con sede en el primer distrito por la coalición Juntos Haremos Historia, el licenciado Alejandro Mojica Toledo. Bienvenido, licenciado. Gracias, muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a los jóvenes que nos hacen el favor de acompañarnos y me siento muy contento de estar en la UVM, que es un plantel en donde uno de mis hijos egresó. Bienvenido, licenciado. ¿Quién será entrevistado por nuestros estudiantes de la licenciatura de Relaciones Internacionales, Hadnael Quinto, Rebeca Paredes y Gabino Vega, quienes pertenecen al área de Ciencias Sociales de la universidad? A continuación, licenciado, le haremos una serie de preguntas por parte de nuestros estudiantes. Señor candidato, es un gusto que nos acompañe en este ejercicio que precisamente ayudará a que la ciudadanía conozca más de usted y de sus propuestas. Por lo cual considero que es fundamental empezar este ejercicio con la siguiente pregunta. ¿Quién es Alejandro Mojica? Bueno, un ciudadano, una persona como todos los que habitamos en la ciudad de Cuernavaca. Nací aquí, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Soy producto de una familia de 6 hermanos, aunque mi padre tuvo otros en su segundo matrimonio. Soy una persona que me ha desempeñado principalmente en la actividad empresarial. Desde muy chico mi padre tenía un negocio de pinturas aquí en la ciudad, entonces yo me involucré. A partir de ahí combinaba la escuela con el trabajo, nos estimulaba él, nos premiaba. Dependiendo del trabajo que desempeñáramos, nos premiaba con una lana para que nosotros pudiéramos adquirir algunas cositas, ¿no? Y ya posteriormente me desempeñé dentro del ámbito empresarial, también en la política, a través de la Cámara de Comercio de Cuernavaca. Fui presidente de la Cámara de Comercio, fui socio activo de la Cámara de la Industria de la Transformación, propio del negocio que yo tenía, porque aparte de comercializar productos, posteriormente los industrializamos, los transformamos. Y dentro de la actividad social, pues me ha gustado mucho participar en organizaciones no gubernamentales. Fui presidente del Club Rotario Cuernavaca Norte, en donde ustedes saben la actividad de los rotarios, me imagino, ¿no? Que es mucha labor social, mucho ayudar a la comunidad. Y también dentro de la actividad social, estuvimos en una organización que se llama Juntos Construyendo Cuernavaca, otra que se llamaba Ciudadanos en Movimiento por Morelos, porque siempre con la inquietud de procurar el bienestar, procurar la mejora en la comunidad. Y dentro de la actividad política, ya fui diputado en 2 ocasiones. La primera vez en la 43ª legislatura, que comprendió 85-88, y posteriormente en la 47ª legislatura, que comprendió 97, el año de 1997 al 2000. Fui secretario de Desarrollo Económico en el gobierno del Estado. Y ahora pues soy candidato a diputado federal por el Distrito 1, que comprende Cuernavaca, como bien lo señalaba Ricardo. Y esta coalición se compone de 3 partidos, el Partido del Trabajo, el Partido Encuentro Social y el Movimiento de Regeneración Nacional. En términos, creo que breves, es como puedo describir quién es Alejandro Mojica. Soy padre de 4 hijos, producto de mis 4 hijos, tengo 4 nietos. Soy, como ya lo dije, oriundo de Cuernavaca y aspiro a seguirle sirviendo a mi comunidad. ¿Por qué Alejandro Mojica sería la mejor opción para legislar a nivel federal? Porque tengo experiencia, ya lo mencioné, en el Congreso local, porque conozco los problemas de mi ciudad, a la que aspiro representar, porque sé de la obligación que todos tenemos como ciudadanos, y en el caso particular de que tengo que abonar algo, tengo que abonar trabajo, la experiencia, el conocimiento a favor de mi ciudad, a favor de Cuernavaca, a favor del Estado y a favor del país, porque debo decirles que el ser diputado federal pues se circunscribe principalmente al ámbito nacional. Ya la parte la que uno representa pues tiene por supuesto mucho que ver, pero la legislación federal pues versa más sobre temas que a todos los mexicanos nos competen. Candidato, ¿cuáles son los 3 principales problemas que identifica en Cuernavaca?
Bueno, como las demandas más sentidas, problemas que los podemos identificar en el andar en las colonias, que no es precisamente el tema que nos va a tocar en la Cámara de Diputados Federal atenderlos, porque eso tiene la instancia estatal o la instancia municipal. Pero los principales problemas yo te diría que es la inseguridad, por lo que más la gente se está quejando. El segundo asunto es, en el caso de Cuernavaca en este momento, los servicios públicos, sobre todo el agua potable. Se quejan mucho de la falta de agua potable, que la verdad es que no es un problema que yo podría decir que es grave, porque yo diría que es grave si no hubiera agua. El problema es la red de distribución, la forma como se administra el sistema de agua potable, pero agua en Cuernavaca hay de sobra. Entonces sería el agua como un segundo problema que nos ha dicho la gente, y el tercero, el problema económico, el problema de que la gente no tiene empleo, no tiene dinero, tiene mucha carencia la gente para llevar lo más urgente a sus hogares. Esas serían las tres que hemos nosotros percibido como demandas de la sociedad, y lo hemos constatado y efectivamente así es. Bien, señor candidato, ¿cuál es su opinión de la actual administración estatal? Pues que nos deja una deuda de casi 11,000 millones de pesos de una manera muy irresponsable, que vamos a tener que pagar en el futuro, y sobre todo los jóvenes, que son los que tendrán que pagar este tipo de, yo diría, actos irresponsables que se cometieron por parte de este gobierno estatal, con la complicidad de los diputados locales, que le autorizaron varios préstamos a este gobierno. Nos han endeudado de una manera escandalosa. Se habla de 445% que se incrementó la deuda actual, y yo no creo que sea simplemente la opinión de este gobierno. Yo creo que es uno de los principales problemas que hoy atraviesa la administración pública en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito municipal, estatal y federal. Pero en el caso de este gobierno yo creo que nos falló mucho también en la inseguridad, además del problema económico en el que nos está metiendo. Y bueno, mucha falta de credibilidad de parte de la sociedad hacia su autoridad estatal. Ahora, nos gustaría saber, ya que expresó la opinión de la administración actual estatal, ¿cuál es su opinión de la administración federal? Pues anda por el estilo, en el tema del endeudamiento. Yo creo que los tres niveles del gobierno tienen un problema financiero, que es al que nos vamos a tener que enfocar como una prioridad. El gobierno federal toma una deuda en el 2012 de 5,5 billones de pesos, y la va a dejar Peña Nieto en unos meses que termina su gestión, la va a dejar en aproximadamente 10 billones de pesos, con lo que, insisto, se endeuda, hay que pagar, se dejan de dar servicios, se deja de generar infraestructura de todo tipo, ¿no? De educación, de salud, de comunicaciones, de la energética. Tenemos nuestras refinerías prácticamente convertidas en chatarra, por lo que no es posible producir nuestra propia gasolina. Entonces las famosas reformas estructurales solamente beneficiaron a unos cuantos y no a la mayoría de los mexicanos. Por eso nosotros consideramos que este ha sido uno de los peores gobiernos en que hemos padecido los mexicanos. Pero ¿cuál cree que sea la razón con su comentario, que solo unos cuantos se han beneficiado? De acuerdo al secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, precisamente estas reformas estructurales deberían de implementarse con urgencia para poder generar el crecimiento del país. Pues no fue así en los hechos. En los hechos nos vendieron que no iba a haber más gasolinazos, no sé si ustedes se recuerden, que decían que con esto íbamos a tener mejores precios en la energía eléctrica, que íbamos a tener mejores precios en el gas, y sobre todo lo que más impactó fue lo de los gasolinazos. Entonces, ¿benefician unos cuantos? Por supuesto que sí. Por ejemplo, México importa 100,000 barriles de gasolina diario. Estos, pues, ¿a quién le benefician? A los que no la venden y a los que se llevan el moche, a los que dan los contratos. Entonces yo creo que, por ejemplo, es el tema del aeropuerto. El aeropuerto, se habla de que los contratos no los quieren mostrar porque son contratos ventajosos para los constructores, y son el mismo grupo que está hoy amafiado con los políticos, con los servidores públicos. Por ejemplo, se habla de la casa de la Casa Blanca de la Gaviota, ¿no? Que le regaló un constructor de la empresa IGA,
que es el constructor preferido del gobierno, es el que les hace las obras de una manera que las inflan en sus costos. Por ejemplo, un hospital que se construye en la Ciudad de México bajo la administración, cuando era jefe del gobierno Andrés Manuel López Obrador en el DF, un hospital de las mismas características, ¿por qué cuesta en el DF, bajo esta administración que menciono, 350 millones, y uno similar en el Estado de México, cuando era Peña Nieto el gobernador, vale 7,000? Entonces eso pues, es una cantidad en la que se pudieron haber construido 20 hospitales con el costo de uno. Entonces hay una gran corrupción y se están beneficiando esos grupos de los constructores favoritos del presidente de la República y sus secretarios, como se le dice, los de la mafia del poder, ¿no? Dentro de su proyecto de gobierno, ¿cuáles serían sus principales iniciativas en materia legislativa enfocadas a proyectos de políticas públicas urgentes? Sí, mira, el tema de las políticas públicas es muy amplio, es muy grande el tema, es muy global. Yo creo que hay una iniciativa que vamos a retomar una vez que, si el voto nos favorece y llegamos al Congreso Federal, una que presentó el grupo parlamentario de Morena. Morena hoy tiene un grupo parlamentario, pero es minoritario. Es un grupo de 34 diputados que están representándonos en el Congreso Federal actualmente. Y ellos presentaron una iniciativa que, por ser grupo minoritario, la mayoría no lo votaron a favor. Por lo tanto, está pendiente. A mí me gustaría mucho retomar, una vez que estemos en el Congreso, esa iniciativa que se denomina austeridad republicana y combate a la corrupción, porque de ahí se van a atacar este tipo de cosas que mencionaba yo con anterioridad y se va a poder generar reformas, iniciativas, modificaciones a leyes como, por ejemplo, en materia de salud, para que la gente tenga más acceso a esos servicios de manera gratuita, de manera de que se tengan medicamentos no solamente suficientes, sino también de calidad. Evitar asuntos como el de Veracruz, el de este gobernador que hoy está preso, Javier Duarte, en el que se descubrió que a través de los servicios de salud en aquel estado, a los niños se les suministraba, en lugar de un suero para combatir el cáncer, se les estaba suministrando agua destilada y decían que era un suero. Obviamente el suero tiene un valor y el agua tiene otro, y ese dinero pues generaba la corrupción. Entonces, muchas iniciativas y sobre todo las reformas estructurales habrá que revisar. Entonces, de manera general, yo creo que si combatimos corrupción y generamos un tema que a mí es el que más me entusiasma trabajar en él, es el tema de las finanzas públicas, porque en el tema de los diputados federales, una de nuestras facultades es la aprobación de presupuestos. Por ejemplo, el presupuesto de ingresos de la Federación, así como el presupuesto de egresos, y de ahí todo ese dinero se va a los estados de la República o también se va a las diferentes secretarías para que se transforme esto en infraestructura, servicios y todo lo que el gobierno le debe de facilitar a sus gobernados. Entonces, en el tema de trabajar en los presupuestos para que a Morelos llegue un presupuesto que le satisfaga a la sociedad y que le permita al gobierno pagar estas deudas que nos van a dejar tan elevadas. Por eso no hay desarrollo, porque el dinero se va a pago de intereses, se va a pago de la deuda, y entonces la gente padecemos los servicios que no nos lo está proporcionando el gobierno. Entonces, un tema importante que habrá que impulsar allá como una cuestión que yo me quiero proponer mucho es el de que Morelos tenga mayor cantidad de recursos para que le permita dar mejores servicios y tener mejor infraestructura. Pero no solo el de que venga el dinero, porque ¿de qué sirve que venga un buen presupuesto si se queda en el bolsillo de unos cuantos? Y también es facultad de los diputados fiscalizar los recursos, vigilar que lleguen en su totalidad en beneficio de la gente. Candidato, ¿y cuál es su propuesta legislativa para la juventud morelense? Bueno, yo creo que para la juventud, en particular de Morelos, pues que tengan, primero, pues que tengan un buen empleo, ¿sí? Una vez que, en el caso de los que estudian, de los muchachos que vienen a las universidades, pues que tengan un salario acorde al mercado laboral, porque hoy Morelos, a diferencia de los demás estados de la República, es en donde menos ganan los recién egresados de las universidades. No sé si tengan ese dato aquí en la UVM. Es de los estados de la República
en donde el que egresa, el joven que egresa de la universidad, no alcanza más de 10,000 pesos. El salario máximo andan entre 6, 8 y 10,000 pesos. Y eso, pues digo, la verdad es que no es ninguna aliciente para los jóvenes hoy que estudian. Y para los que no están estudiando, la propuesta es que se le pueda vincular a través de las empresas privadas para que adquieran, aprendan un oficio. En el caso del campo, pues hacer que el campo produzca para que nuestro país sea autosuficiente alimentariamente, ¿no? Hoy importamos maíz, arroz, frijol, se están importando muchas cosas, además carne de pollo, carne de cerdo, carne de res. Entonces, que los jóvenes que no estudian, pues que tengan acceso a un oficio, aprender algún oficio, se vinculen con los empresarios y se puede hacer una buena relación en donde el gobierno, la propuesta del proyecto alternativo de nación que encabeza López Obrador, es de que a los jóvenes, así como se les beca a los que están estudiando, también se les puede apoyar a los que van a la actividad ya del trabajo, a la actividad laboral. Entonces ahí la propuesta es que se les apoye con una cantidad de dinero mensual y la otra la aporte el empresario, se haga una buena relación entre empresarios y jóvenes para que puedan ellos aprender esos oficios y entrar a la vida productiva. Hace unos momentos nos comentaba que la seguridad es uno de los temas fundamentales para el desarrollo de la ciudadanía. ¿Podría comentarnos cuál es su propuesta política en materia de seguridad? Nosotros creemos en el mando mixto, que es a través de que se retome la policía municipal bajo el mando del presidente municipal. El mando único que se aplicó en Morelos ha resultado un fracaso. Si no, bueno, no estaría como un principal problema la inseguridad. Si ese es el principal problema es porque la policía no está haciendo bien su trabajo. Entonces nosotros proponemos que la policía preventiva, que se encarga de prevenir los delitos, esté bajo el mando del presidente municipal. Se retome la policía preventiva para evitar, para prevenir los delitos. Y posteriormente la policía estatal y una policía nacional, que se está proponiendo también en este proyecto, que encabeza nuestro candidato a presidente, para que las policías estén bien coordinadas, federación, estado, municipio, haya una estrecha colaboración, capacitación, equipamiento, buenos salarios, para que tengamos la policía que necesitamos aquí en Morelos para combatir y bajar los índices delictivos que hoy son muy altos. ¿Cuál sería entonces, candidato, su propuesta específica en materia legislativa de educación? Bueno, en materia de educación, la aspiración de todos los mexicanos es que todos tengan acceso a las aulas, desde la educación básica hasta la educación superior. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo es que se le dote de mayor presupuesto a la educación para que todos los jóvenes tengan acceso en el caso de la enseñanza superior, porque en los niveles bajos sí se tiene cubierta la demanda de los estudiantes. El problema es que muchas veces no van a la escuela porque va ligado con el tema económico. En Morelos hay una cantidad, se me hace alta, por el estado pequeño, de 40,000 niños que no van a la escuela, no porque no hay espacio, sino porque no tienen para la ruta, no tienen para los zapatos, no tienen para los útiles escolares, por su grado de pobreza. Entonces, en materia de educación específicamente es dotar de mayor presupuesto para que se cubra precisamente el déficit que tienen hoy los jóvenes que quieren ir a las escuelas a estudiar. Candidato, ¿qué pasa en materia de transparencia en las diferentes alcaldías y los escándalos de corrupción de ciertos presidentes municipales en el estado? Pues no existe, todo el mundo la omite. Yo creo que en materia de transparencia y que va ligado también al tema de la corrupción, es de que no pueden ser juez y parte. Yo lo que propongo es que se genere un consejo, un comité ciudadano que esté precisamente obligando a que se transparenten los recursos. Yo creo que no hay un municipio en toda la República, no hay un municipio que no esté señalado de actos de corrupción y por ende las finanzas de los municipios hoy están en quiebra. Todos los municipios del país no tienen recursos, salarios muy elevados a su cuerpo edilicio, los regidores, el síndico, el presidente municipal, y la falta de transparencia, porque precisamente a través de que no se genere la transparencia es como se fomenta la corrupción. Entonces, ¿considera usted que es muy necesario legislar en este punto? Claro, por supuesto, y buscar el mecanismo de que sean los ciudadanos
quienes estén formando parte de esta transparencia que es necesaria y urgente, diría yo. Ahora bien, señor candidato, ¿cuál considera que sean precisamente las 3 ventajas competitivas que posee Cuernavaca para lograr el crecimiento y desarrollo económico, y cuáles son además sus propuestas en materia económica? Bueno, como ventajas, Cuernavaca tiene pues su clima. En materia de turismo, yo creo que es inminentemente turística Cuernavaca. Tiene otra vocación, que es el comercio. El comercio es una de sus actividades. La parte agrícola es menor, aunque sí también en el norte de nuestra ciudad se detona muchísimo. Allá están los viveros, nuestras plantas de ornato, la parte de ornamentación. Cuernavaca le va muy bien. En época de finales de año es uno de los lugares en donde más nochebuenas se producen y se venden. Entonces el aguacate, por ejemplo, en Buenavista del Monte, en la parte colindando con el Estado de México, también se tiene ahí una gran producción de un producto de muy buena calidad que compite con el mejor de Michoacán, por ejemplo, ¿no? Entonces, las ventajas es detonar y dotar de infraestructura de una mayor importancia el turismo. Promover, en el caso de las plantas ornamentales, es una planta que deja muy buena utilidad, porque como son flores, la mayor parte de ellas muy bonitas, son muy bien demandadas en el mercado más grande que tenemos aquí al lado, que es la Ciudad de México. Y bueno, los servicios, y también los servicios que van de la mano con el turismo. Y la otra cosa que me preguntabas, ¿cuál era? ¿Cuáles son sus estrategias o las propuestas en materia económica? Bueno, en materia económica eso, van de la mano, ¿no? Si tú detonas el turismo, hay una mayor derrama para la hotelería, para los restaurantes, para los centros de diversión. En el caso de Cuernavaca, tenemos muy cerca, aquí en Temisco, un balneario que está catalogado entre los mejores de México, y tenemos en el sur a uno de los parques acuáticos de mayor importancia, como el que se acaba de también poner en Huastepec. ¿Sí? Entonces, el tener esto que te comentaba yo de las 3 principales actividades que había que desarrollar, pues eso te genera el desarrollo económico, mayor empleo, más remunerado, y de esa manera, bueno, yo creo que se genera a todo lo que aspiramos los seres humanos, ¿no? A tener bienestar y a vivir sobre todo también con alegría, a vivir con felicidad, porque cuando tú estás bien en varios aspectos, el emocional, el económico, el familiar, el social, pues la vida se te hace como que más alegre, ¿no? O sea, la gente sonríe más. Decía un político que yo admiraba mucho hace muchos años, ¿no? Dice, si usted quiere ver si su gobierno está haciendo las cosas bien, vea la cara de su gente, vea la cara de los ciudadanos, de las personas. Si la gente sonríe, si la gente te ve a los ojos, si la gente te abraza, te saluda, es porque su gobierno le da bienestar, tiene un buen empleo, tienen escuela a sus hijos, tienen alimento en la mesa, tienen un techo digno. Y en cambio decía, cuando tú vas a una población y tienen mal gobierno, la gente no sonríe, ni siquiera te ve a los ojos, la gente anda como que triste, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, el de que nosotros generemos buena autoridad, generemos un buen gobierno para el bienestar de los representados, de la gente que habite en sus comunidades. ¿Qué propuestas tiene en materia de sustentabilidad? Bueno, pues es el tema, ¿no? Es el tema. Para ser sustentables se tienen que generar condiciones en donde participan gobierno y sociedad, porque el tema de la sustentabilidad va de la mano con muchos otros temas, ¿no? El medio ambiente, el tema del ambiente, por ejemplo. Entonces, si el gobierno te genera condiciones propicias, con infraestructura, con programas, con cuestión cultural en las escuelas, pero si la gente no contribuye, no ayuda, entonces yo creo que las cosas no se generarían de esa manera. Y si nosotros nos preocupamos en el tema de hacer que todo sea sustentable, yo creo que tendremos un mejor país, por ende, una mejor ciudad. ¿Alguna propuesta en específico? Bueno, pues el de generar leyes que propicien y alienten la inversión o la sustitución de algunos elementos, por ejemplo, en el tema de la energía eléctrica, ¿no? El de cambiar ahora los focos de LEDs y todo este tipo de cosas, y los edificios que hoy se hacen con tecnologías sustentables, darles algún beneficio fiscal.
para fomentarlo. Dentro de su plan legislativo, ¿contempla propuestas de inclusión para grupos minoritarios indígenas? Por supuesto, tenemos que preservarlos, cuidar que sus tradiciones no se pierdan, que sus costumbres, sus hábitos, incluso su comida, ¿no? Entonces sí, por supuesto, el tema de las comunidades indígenas hay que apoyarlos y hay que dotarles también mejores condiciones, por supuesto. Específicamente en la cuestión de la inclusión, ¿cuál sería una propuesta directa? Darles condiciones de empleos, porque muchas veces el tema del empleo es muy excluyente. Si no tienes el dominio del idioma español, por ejemplo, su lenguaje ya ves que se maneja a partir de sus tradiciones, de sus costumbres, ¿no? Entonces, en el caso de aquí de Sosocotla, de Coentepec, de varias comunidades indígenas, muchas de las ocasiones por provenir de este tipo de comunidades, parece mentira, pero los excluyen. Es como a los jóvenes cuando llevan un tatuaje o cuando no piensan igual que el gobierno, en el caso de un trabajo en el mismo gobierno, si no tienes la mentalidad del partido en el que está gobernándose, los excluyen. Y en el caso de los indígenas existe mucho también ese rechazo. De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, en el año del 2016 el estado de Morelos contaba alrededor del 50% de pobres. Con este problema, que a pesar de que el municipio de Cuernavaca sea el evaluado con menor porcentaje de pobreza, ¿cuáles serían sus propuestas para el abatimiento de la pobreza y cómo lo haría? Bueno, pues el salario bien remunerado, o sea, eso es fundamental. Porque la pobreza, decíamos del salario de los jóvenes, simplemente cuando recién egresan, con un salario que no rebasa, según los datos que tenemos del INEGI, que no rebasa los 10,000 pesos mensuales, pues no se puede aspirar a que se vaya combatiendo. Creo que Morelos lo calificaron recientemente en una encuesta que vi en redes sociales como el estado con mayor crecimiento en la pobreza en los últimos años. Entonces, para combatirla, pues es generar fuentes de trabajo bien remuneradas. Ahí juega mucho el papel al que me refería yo al principio, en donde tenemos que vincular empresas, trabajadores, estudiantes, a los indígenas, a toda la gente, para buscar que se eleve la calidad de vida de ellos a través de un buen salario, un buen desarrollo económico. Pero específicamente, ¿cómo generaría más empleos? ¿Cuáles son las estrategias? Dándoles a la gente, al empresario, a los inversionistas, dándoles algunos estímulos fiscales para que puedan abrir mayores fuentes de empleo. ¿Considera que es una opción? México está evaluado como uno de los países en el que se pagan menos impuestos. Pues yo creo que se pagan menos por la evasión, porque hay mucha evasión en el pago de los impuestos, porque es un país con impuestos muy elevados. En México no tengo el dato exacto de cuántos impuestos pagamos, pero como empresario te lo puedo decir. Desde los impuestos y derechos municipales, los estatales y los federales, somos los países en el mundo con mayor cantidad de impuestos, pero también somos de los países en el mundo con mayor evasión, porque existe el tema, ¿no? El de hago que pago y yo hago que te doy el servicio, porque vivimos en un círculo vicioso. Hay una evasión muy elevada de impuestos y efectivamente son pocos los que pagan impuestos en este país. De la OCDE, México se encuentra en los países, de los países que menores impuestos se pagan. Fíjate que yo ahí lo que tenemos de conocimiento es que la cantidad de impuestos, por ejemplo, IVA, ISR, el IEPS, el ISAN, y si te vas a 100 impuestos, son muchísimos. No sé si se refieren a eso o se refiere a lo que se capta, si sean la cantidad de impuestos en número o en cantidad. No sé ese dato, ¿qué dice? Es sobre la recaudación fiscal precisamente. Sí, entonces estamos hablando de montos. Entonces estamos hablando de la recaudación se mide en función a cantidades y la cantidad de impuestos son el número de impuestos que hay. Pueden ser 3, 4, 5. Hay sistemas tributarios en donde hay un impuesto único
en donde ahí va todo el impuesto, y se recauda y es suficiente. En México no, en México hay demasiados impuestos, o sea, en número. La recaudación sí, es de los países más bajos, sin duda, pero estamos hablando de montos. Entonces, para que esto se incremente, por ejemplo, en el estado de Morelos, maneja un presupuesto anual de 24,000 millones de pesos, más o menos, ¿sí? Pero todo viene de la federación, vía participaciones, y solamente lo que el estado recauda es del 2%, es nada. Entonces, por eso en Morelos tenemos un rezago muy importante, porque no hay captación de impuestos, efectivamente. Es poco lo que se recauda. Candidato, ¿usted presentó su 3 de 3? Hasta ahorita no. ¿Por qué? No nos lo han solicitado, no nos lo han pedido, no es un requisito obligatorio, pero no tengo ningún problema para presentarla. ¿Lo podría presentar sin ningún problema? Sí, ningún problema. Si algún otro candidato dijera, no se me ha solicitado presentar mi 3 de 3, ¿usted considera que es una respuesta justificada? Pues mira, en el caso de la candidatura a diputado federal, regularmente casi no se hace mucho en el tema de gobernador, presidentes municipales sobre todo, pero pues no es justificación ni nada, pero sí hay que hacerla sin ningún problema. Candidato, ¿cuál es el mayor reto que visualiza usted en el municipio de Cuernavaca? Pagar su deuda, porque sin dinero no puedes hacer nada. Yo creo que el compromiso es, tú como ciudadano, supongo que todos vivimos en Cuernavaca, y tú padeces el alumbrado deficiente que hoy tenemos. No hay alumbrado público. ¿Con qué lo vas a resolver? Pues con la compra de luminarias, hablando de la cuestión de sustentabilidad, que sean adecuadas para que el municipio lo tenga de la mejor calidad y sobre todo pues que nos dé la garantía de que los delincuentes en la oscuridad no van a abusar de los ciudadanos, de las personas. Por ejemplo, si hablamos del tema del agua, decía yo en el tema del Chapac, pues se necesitan bombas de nueva generación que no consuman tanta luz y que su servicio sea eficiente. Hoy el agua potable no le llega a la gente porque el ayuntamiento no paga a la Comisión Federal de Electricidad la luz. El tema de la seguridad, si tú no tienes suficiente policía bien pagada, bien equipada, bien capacitada, pues no le pueden dar el servicio a la sociedad. Entonces, el principal compromiso ahorita es pagar su deuda, porque escudándose en lo que deben, no dan los servicios. Tú vas a hacer un trámite a las administraciones últimas del ayuntamiento, porque no nada más en esta, la deuda ha venido creciendo desde hace ya varias administraciones. Su deuda de Cuernavaca es de 1,500 millones de pesos y se la pasan pagando solamente intereses y a la deuda casi no le abonan, la deuda no baja. He puesto el ejemplo de las tarjetas de crédito, supongo que muchos tenemos tarjetas de crédito y cuando tenemos tarjetas de crédito y pagamos solamente el mínimo, la deuda no disminuye, se va posponiendo, se va de alguna forma creciendo y no la vas a acabar de pagar hasta que te mueras. Entonces el problema financiero de Cuernavaca es la prioridad, desde mi punto de vista, sanear sus finanzas públicas para que entonces la sociedad tenga los servicios que nos merecemos y que además pagamos por ello. La recolección de basura, la pavimentación, todos esos problemas son muy graves, hay muchos, pero si no resolvemos su problema financiero, yo estoy seguro que van a ser solamente puras evasivas cuando les va a pedir la gente a la autoridad que le dé los servicios municipales, que estamos pagando además. Bien, ya nos habló del pago de la deuda, pero también nos ha hablado del incremento del presupuesto en determinados temas. Precisamente, ¿cuál sería la estrategia? Si ya no se le va a apostar a la deuda y no se generan los recursos suficientes en el Estado, ¿cómo podría generar estos recursos para aumentar el presupuesto? Y otra pregunta sencilla, ¿está de acuerdo con el gasto que tienen los partidos políticos en publicidad, siendo que existen temas más importantes? Pues yo te diría que no estoy de acuerdo, no solamente en los gastos de publicidad, yo no estoy de acuerdo en que se les dé tanto dinero a los partidos en general, no nada más para la publicidad, sino para todo lo que implica. Yo estoy también muy convencido de que hay que hacer una propuesta legislativa para que a los partidos políticos ya no se les dé dinero
durante los 3 años en los que comprende una administración, sino nada más se les dé en tiempo electoral. No tenemos por qué nosotros estar sosteniendo un aparato que nos cuesta mucho dinero, que hace falta en otros rubros, para estar manteniendo un aparato de elecciones cuando no las hay. Ahorita el proceso electoral inició en septiembre, formalmente. Empieza en septiembre y termina más o menos en el mismo, pues es un año, más o menos, es un año. ¿Sí? En lo que pasa la elección, en lo que se califican las elecciones, en lo que termina el proceso electoral, y de que inicia y termina es un año. ¿Por qué tenemos que tener 3 años sosteniendo un Instituto Nacional Electoral o un Instituto Morelense de Procesos Electorales en Morelos? Yo estoy estoy totalmente de acuerdo en que no hay que darle dinero a los partidos políticos más que lo mínimo, lo necesario, porque se les da demasiado. Este proceso electoral costó 8,000 millones de pesos, cuando hay problemas de inseguridad y los que ya hemos mencionado de manera reiterada aquí. Y también estoy a favor de que también, no solamente en la publicidad y no solamente en el presupuesto, sino también en los temas partidos políticos, que se eliminen los plurinominales. Y bien, en la pregunta enfocada a que usted propone el pagar la deuda por parte del Estado, pero asimismo considera que es necesario aumentar el presupuesto en algunos temas, ¿cómo lo generaría? A través del presupuesto, o sea, lo dije hace un momento, en el presupuesto federal al Estado de Morelos se le dan 24,000 millones de pesos. Los diputados de Morelos, obviamente con sus grupos parlamentarios, buscaríamos que el presupuesto fuera mayor, el que le da la Federación al Estado de Morelos, y que el Estado de Morelos se preocupe más por tener una recaudación mayor que no sea del 2%, que esta pudiera aumentarse como era hace unos años. Hubo años en los que la recaudación llegaba hasta el 12% de recursos propios. ¿Cuál es su propuesta legislativa en materia de salud? De materia de salud, que se tenga mayor acceso a la gente que menos recursos tiene. Hoy la gente no tiene acceso en su totalidad a los servicios de salud, por eso han proliferado mucho los hospitales privados. Anteriormente, ustedes están jóvenes, pero a lo mejor de las personas que nos escuchen, que sean de una mayor edad, te podrían decir que todo mundo iba a las instituciones de salud y tenían el medicamento, tenían a la enfermera, tenían al doctor. Hoy tú vas a los centros de salud y no lo hay. Entonces, en materia de salud, dotarle también de mayor presupuesto para que le puedan satisfacer sus necesidades a la gente. Y la manera de obtener, entre otras, el presupuesto es el combate a la corrupción. Por ejemplo, el disminuir los salarios de los servidores públicos, el evitar tanta corrupción a través de los aviadores, hacer un gobierno más eficiente y con menos grado de corrupción. Porque en el tema de corrupción se va muchísimo de los recursos públicos. Se habla de que son 5,000 millones anuales en los que se van en moches, en dádivas, para fortalecer la economía de unos cuantos en perjuicio de la mayoría de la gente. Candidato, a continuación le harán una serie de preguntas en la que contestará sí o no de acuerdo a la misma. Adelante. Candidato, sí o no. ¿Legalización de la marihuana? Sí. ¿Aborto? A consulta. ¿Sí o no? A consulta. Es que es un tema que se tiene que consultar a la mayoría, se tiene que poner a la gente. ¿Eutanasia? Sí. ¿Proceso legal contra Graco Ramírez? Sí. ¿Revocación de mandato? Sí. ¿Mando único? No. En el caso de lo actual, porque lo que propongo se parece al mando único, pero es mando mixto. Muchas gracias, candidato. A continuación, un último mensaje que le quiera dar a los jóvenes morelenses y al electorado en general. Bueno, a los jóvenes, tanto a los que estudian, porque tienen la posibilidad, insisto, a veces pues pagado, ¿no? O sea, la universidad privada que sustituye a la universidad pública y que es necesario en un país que busca el desarrollo. Y en el caso de los estudiantes de las públicas, pues que se superen, que se, como dicen ustedes mismos, ¿no? Que se apliquen
para que podamos tener los mejores estudiantes, los mejores profesionistas en el estado de Morelos, porque cuando se evalúan en materia de sus ingresos, somos los que estamos hasta abajo. Y sin embargo, yo creo que el talento de los morelenses es tan bueno como el de cualquier estado de la República. Y que participen, que vayan a votar el 1 de julio. Decíamos fuera de la Cámara, fuera de aire, decíamos de que a veces la expectativa que esperamos en México de los jóvenes el día de las elecciones es muy alta. Y una vez que pasa la elección, cuando se ven los resultados, nunca llegamos a las cifras que esperamos de los jóvenes el día de la elección. Que participen, que vayan y que decidan con su voto qué gobierno quieren, quién quiere que lo represente y que analicen muy bien a quién le van a dar su confianza. Muchas gracias, candidato. Muchas gracias a todos por haber sintonizado este canal. Recordándoles que este es un espacio incluyente, democrático y abierto para todos aquellos candidatos de elección popular. Muchas gracias. Hasta luego.